Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Fisicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie de la Facultad de Química de la UNAM. Hemos repasado ya el concepto de tensión superficial y sobre todo en las últimas dos clases hemos visto la dependencia de la tensión superficial con la temperatura e hicimos un viaje hacia las vecindades del punto crítico, donde observamos cómo la interfase deja de existir, la tensión superficial en las vecindades va tendiendo a un punto mínimo, a un valor cada vez más bajo, tiene un valor cada vez más pequeño y ya no podemos definirla justo en el punto crítico. Observamos también el fenómeno de la opalescencia crítica, cuando abandonamos por enfriamiento esta región crítica y volvemos a tener establecida nuestra región interfacial. También analizamos algunos datos sobre la dependencia de la tensión superficial para varias sustancias y observamos cómo tiene una dependencia lineal y con pendiente negativa. Platicamos también de algunas ecuaciones que nos sirven para dilucidar o visualizar este comportamiento. El más sencillo, un ajuste lineal, donde la tensión superficial es igual a una pendiente por la temperatura más una ordenada al origen. También vimos el enfoque de Van der Waals, que está basado en la teoría de estados correspondientes, y eso se ve en esta relación temperatura en temperatura crítica, la cual nos permite, una vez que convertimos esta ecuación por propiedades de los logaritmos a esta línea recta, obtenemos este n, que es un exponente crítico, y un sigma cero, un parámetro que es particular de cada uno de las sustancias. Bien. Esta última ecuación en logaritmos se ve así, es el logaritmo natural de 1 menos t en t crítica. Esta es la variable que construimos con nuestros datos experimentales, como hicimos en sesiones pasadas, contra el logaritmo natural de la tensión superficial. Aquí directamente el exponente crítico es la pendiente en esta representación. Si se cumple la teoría de estados correspondientes, todas las sustancias deberían tener un exponente crítico cercano a 1.22 u 11 novenos, pero bueno, sabemos que no se cumple para todas las sustancias, especialmente, bueno, cuando nos alejamos de un comportamiento ideal o cuando hay una importante contribución de interacciones moleculares. Y la ordenada al origen es el logaritmo de sigma cero, y al despejarlo obtenemos sigma cero para cada sustancia. ¿Ok? Bien, este es el enfoque de Van der Waals y su teoría de estados correspondientes para la tensión superficial. También vimos que se indetermina cuando alcanza la temperatura crítica, lo cual es congruente con lo que se observa en el camino hacia el punto crítico. Aquí tenemos la tabla que veíamos que para varias sustancias el exponente crítico se mantiene. Esto nos puede, vean aquí cuando ya tenemos enlaces distintos, ya empieza a ser un valor de exponente crítico no tan cercano a este 1.22. Y bueno, ¿de qué nos va a servir conocer estas aproximaciones? Bueno, para predecir tensiones superficiales
y también para asignar otras propiedades termodinámicas de la superficie, como la que se les dejó de tarea, en la que teníamos que demostrar que la pendiente derivada de sigma con respecto a la temperatura, le podemos llamar la entropía de superficie. Alcancé a revisar algunas de las tareas que mandaron. Muchas gracias. Y sí, hay varias maneras de encontrar este resultado. Se puede hacer mediante relaciones de Maxwell o usando transformadas de Legendre. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es una manera de obtener este resultado. ¿Ok? Bien, partimos de, esta es la ecuación fundamental de la termodinámica, la variación de la energía interna en términos de la entropía en el producto TdS menos presión dB. ¿Ok? Este es el término de trabajo volumétrico que ustedes ya conocen. Y estoy añadiendo un tercer término, sigma de A, que engloba el trabajo de superficie. ¿Ok? Esto es una especie de trabajo superficial. Así como este producto PdB es un trabajo volumétrico, tenemos también, ahora que conocemos y entendemos la aportación de la tensión superficial, el producto sigma de A tiene la estructura de un trabajo de superficie. ¿Ok? Partimos de esta forma de expresar la ecuación fundamental de la termodinámica. ¿Ok? Bien. Ahora, si yo escribo de esta forma la ecuación fundamental, veo que la energía interna es función de la entropía, del volumen, y ahora es función del área. ¿Ok? Así, yo puedo escribir la diferencial total de esta función. Es decir, puedo escribir cómo se relacionan todos los cambios de todas las variables para esta función energía interna. ¿Cómo se ve eso? Es simplemente escribir todas las dependencias entre las variables involucradas. Como tengo 3 productos originalmente, puedo escribir para el primer producto que la diferencial total de la energía interna es igual a TdS más SdT, ¿ok? Cubriendo las dependencias que existen para este primer término. Después, menos PdB menos BDP, es decir, ahora presión por la variación de volumen menos volumen por la variación de la presión, para cubrir este segundo término. Y por último, las últimas dos variables involucradas son sigma y A. Así que escribimos más sigma diferencial de área, más área diferencial de sigma. ¿Okay? Esta ecuación describe todos los posibles cambios para la energía interna, considerando todas las variables involucradas. Cualquier cambio en las variables que le afectan están consideradas en esta ecuación. ¿Ok? Bien, ahora vamos a igualar estas dos expresiones, la que dedujimos por la ecuación fundamental de la termodinámica, y la igualamos a la diferencial total de la energía interna, considerando las variables de las cuales está construida. Así vamos a igualarlas y igualar todo a cero, porque es la condición de equilibrio. Cuando la energía interna es igual a cero, tenemos un estado de equilibrio, ¿ok? Bien, eso se ve así. Esta es una parte un poco más talachuda, pero simplemente igualé los dos diferenciales y los igualé a cero, ¿ok? Así que vean que podemos decir que este lado izquierdo
es la diferencial total y este lado derecho es la ecuación fundamental. Simplemente la pasé de este lado e igualé todo a 0. Es lo único que he hecho. Bien. Vamos a simplificar, obviamente. Vean que podemos deshacernos de algunos términos que se repiten o que tienen signo contrario. El primero es ese t diferencial de s, que se puede ir con este menos t de s. El segundo término que se puede ir es este menos p de b con este p de b. Y por último, el sigma de a con sigma de a. ¿Ok? Aquí me faltó la flechita. ¿Ok? Y nos queda una ecuación que es muy importante, tiene un nombre. Esta ecuación se llama de Gibbs-Duhem. ¿Ok? Ahorita se los escribo, pero esta ecuación es importante porque nos relaciona variables extensivas, la entropía, el volumen y el área, con cambios en variables que podemos controlar o medir, como la temperatura, la presión y la tensión superficial, si consideramos ya el papel de la interfase. ¿Ok? Esta es una ecuación de Gibbs-Duhem. Ahorita lo escribimos. Bien, ahora, ¿para qué nos sirve esta ecuación? Vean que más o menos estamos llegando a un punto donde vemos que nuestra tarea nos demandaba un diferencial de temperatura, un diferencial de sigma y entropía. Así que estamos ya un poco más cerca. ¿Ok? Bien. Vean que nuestra condición experimental, al acercarnos a la interfase, la podemos ver como que no hay cambios de presión, o también lo podemos visualizar que la interfase no tiene volumen. ¿Ok? Así que de cualquier forma, este producto BDP se cancela por esa condición en la interfase. No consideramos los cambios de presión y el volumen en la interfase es igual a 0. Bien. Se simplifica la ecuación de trabajo y pues simplemente ahora es ir despejando y obteniendo la conclusión. Tenemos que, aquí simplemente pasé la derivada para acá. Construimos ya este cambio de tensión superficial con respecto a la temperatura y continúa esta A de este lado. Creo que me faltó un signo, ¿cierto? Bueno, este signo iría aquí. Bien. Sí, al pasar de este lado al producto A por D sigma, debe pasar con signo negativo, que es este. ¿Ok? Y ahora, si queremos despejar la derivada, nos queda que la menos derivada de sigma con respecto a la temperatura a presión constante es igual a la entropía por unidad de área. Y esa unidad de área o esa entropía le voy a llamar entropía de superficie. ¿Ok? Muy bien. Aquí voy a hacer una pausa para quitar este recuadro. Este recuadro. Oh, listo. Así tenemos la entropía de superficie con signo negativo. Esta derivada tiene signo negativo. Ok, bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda de cómo obtuvimos esta entropía de superficie? En su tarea lo pudieron haber encontrado de otra manera. Por ejemplo, aquí yo usé
las variables asociadas a la energía interna, llegamos a la ecuación de Gibbs-Duhem, pero se pueden hacer de otra manera, como usando la energía de Helmholtz. ¿Ok? Así ya le podemos dar este significado a la tensión superficial con respecto a la temperatura. Bien. Ok. Bien, ya tenemos esta conclusión. Y ahora lo podemos seguir utilizando para definir a la tensión superficial mediante el potencial termodinámico de la energía de Gibbs. Vean, de este lado escribí la definición de la energía de Gibbs, U más PV menos TS, así como la hemos definido para sistemas volumétricos, y sumamos el producto sigma de A. ¿Ok? Así, la ecuación fundamental para la variación de energía de Gibbs es igual a S de T más B de P más sigma de A. ¿Ok? Para pasar de aquí para acá, necesitamos la transformada de Legendre. Pero bueno, aquí ya lo obtuvimos. La diferencial de G es igual a S de T más B de P más sigma de A. Ahora, vamos a hacer algo muy parecido de obtener la diferencial exacta o total de la energía de Gibbs. Es decir, voy a escribir todos los cambios de todas las variables involucradas para la energía de Gibbs. Bien, la diferencial exacta de G es igual a la parcial de G con respecto a la temperatura, compresión y área constante, diferencial de T, más parcial de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión, con temperatura y área constante ahora, diferencial de la presión, y por último, diferencial o parcial de energía de Gibbs con respecto al área, a temperatura, presión constante, diferencial de área. Ok, bien. Vamos a hacer un símil. Esta ecuación con parciales es la diferencial exacta de la función energía libre de Gibbs. Ok, aquí está monitoreado todos los cambios con todas las variables involucradas. Y vamos a hacer por comparación uso de la ecuación fundamental de la termodinámica que escribimos acá. ¿Okay? Vean, por comparación veo que el diferencial de T está acompañado de la entropía, en este caso, y de esta parcial en el segundo caso. Así, defino que la variación de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura es igual a la menos entropía. La segunda parcial, que está multiplicando al diferencial de presión, está acompañada del volumen, así que defino que esta parcial, la energía libre de Gibbs con respecto a la presión, es el volumen. Y por último, vemos que nos queda una parcial que está multiplicando a la diferencial de área. En la ecuación fundamental, el diferencial de área está siendo multiplicado por la tensión superficial. Así que podemos definir ahora a la tensión superficial como la variación de la energía de Gibbs con respecto al área a temperatura y presión constante. ¿Okay? ¿De acuerdo? La tensión superficial, ahora vemos cómo es posible definirla a partir de los potenciales termodinámicos. Podríamos definir a la tensión superficial en función de la energía de Helmholtz,
pero en vez de temperatura y presión constante, tendríamos temperatura y volumen, porque son las variables propias de la energía de Helmholtz. O también podríamos definir a la tensión superficial como la variación de la energía interna respecto al área, pero con las variables propias de la energía interna, que son entropía y volumen. Vean que aquí la tensión superficial, escrita en términos de la energía de Gibbs, tiene la ventaja que exige el control de temperatura y presión, algo que sí podemos hacer en el experimento. ¿De acuerdo? Ok. ¿Tienen alguna duda? Creo que Yo tengo una, profe. Ok, me parece que tengo un error en los símbolos. Ajá. Este es menos S de T, ¿cierto? Ujú. Sí. Sí. Ok, y entonces esto haría esta parcial como menos parcial de G. Y aquí ya se justifica que yo escribí menos S. Ok, Ujú. ok. Bien, en mi mente sí había puesto esos signos, pero ya veo que no. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Aquí las conclusiones más importantes son esta ecuación y esta ecuación de acá arriba. Ok. Profe, Sí, dime. cuando pasamos de la expresión de DG es igual a menos SDT Sí, para lo que está abajo, ¿qué ajá. usamos? Las relaciones de... O sea, ¿por qué pudimos decir eso? O sea, que eran Ok. esas derivadas parciales. Estas derivadas parciales. Bueno, aquí usamos propiedades propias de las derivadas. Es decir, yo tengo una función que es la energía de Gibbs y veo que esta función la construyen la entropía, la temperatura, el volumen, la presión, la tensión y el área, ¿ok? Estas 6 variables están construyendo a mi función, la energía de Gibbs, ¿ok? Entonces, para conocer matemáticamente cómo cambia esa función, puedo escribir de esta manera lo que se le llama diferencial exacta o total de esta función. ¿Okay? Tú puedes escribir de esta manera para cualquier función cómo están cambiando, cómo está cambiando la función con respecto a cada una de las variables involucradas. ¿Ok? Son propiedades de las derivadas. Ok, sí, ya entendí ahora sí. O sea, lo único que hicimos es expresar matemáticamente Ujú. qué le va a afectar a la energía de Gibbs. Ok, sí, sí. Perfecto. ¿Ok? Gracias. Ujú, sí, ya. Y ya con ese resultado pudimos ver que esta parcial es la entropía, como Ajá. obtuvimos de la ecuación fundamental, y esta es el volumen, como está aquí, y por último, esta es la tensión. Ok, ok. Sí, bien. Va que va. Ujú, gracias. Vean, si quieren repasar en esta clase de razonamiento, pueden encontrar también cómo se define el potencial químico. En un sistema abierto van a encontrar que se hace un ejercicio muy parecido para encontrar la definición del potencial químico en función de la energía libre o de cualquier potencial termodinámico. Aquí aprovechamos este análisis para definir a la tensión superficial. Va que va. Bien, Sí, profe. órale. Bien, ya tenemos una energía de Gibbs, ya tenemos una entropía y nos falta, o podemos invitar a la fiesta a
esta función que está en la definición de la energía de Gibbs. ¿Ustedes saben cómo se llama esta suma? U más PV. Es un potencial termodinámico también. La energía de Helmholtz. ¿Entalpía? Ok, tenemos dos candidatos. Helmholtz o entalpía. U más PV, ¿es Helmholtz o entalpía? Pues es la entalpía, ¿no? Ok. Aquí en el chat tenemos que entalpía. Bueno, por mayoría, no es cierto, no es por mayoría. Esto es la entalpía. Ok. También podemos meter aquí la energía de Helmholtz, pero esa es U menos TS. Bueno, pero esa será otra plática. Aquí nos interesa U más PV, la entalpía. Bien, ya sabemos que esta pendiente es la entropía de superficie. Ok, así la definimos por unidad de superficie. Y ya también definimos que la tensión superficial es la parcial de esa energía libre de Gibbs con respecto a la superficie. Ahora vamos a recordar esta manera de definir a la energía de Gibbs. G igual a H menos ST. ¿Ok? Aquí no estoy aumentando ningún trabajo extra. Simplemente es la definición usual de la energía de Gibbs, H menos ST. Y recordamos que nuestra ecuación que puede definir este cambio es lineal, como esta perfecta línea que dibujé lo demuestra. Sigma es igual a una ordenada al origen menos una pendiente por temperatura. ¿Ok? Entonces, como que podemos hacer un símil. Tengo aquí mi energía de Gibbs, que ya definí que puedo aproximarla como a la tensión, o es igual a la tensión superficial, a la temperatura, aquí la tenemos, y si hacemos que esta entropía sea igual a B, o sea, la pendiente, es decir, este término, nos quedaría solamente decir que la entalpía por unidad de área, como esta y esta, la entalpía por unidad de área es igual a la ordenada al origen y la definimos como la entalpía de superficie. ¿Ok? Así que con datos de tensión superficial en función de la temperatura, ya podemos hacer un panorama termodinámico muy completo. Podemos determinar la entropía de superficie. Los valores de la tensión superficial directamente son la energía de Gibbs por unidad de superficie. Y de nuestro análisis lineal podemos encontrar la entalpía por unidad de superficie o entalpía superficial. ¿Ok? Va, que va. ¿Está claro? Sí, es un análisis como, pues sencillo, viendo que aprovechando la condición lineal de las dos ecuaciones. Profe, entonces también podría, bueno, según si entendí, entonces aquí la menos B sería igual que la entropía de superficie, ¿no? Sí, menos B es igual a entropía de superficie. Bueno, entonces sí. Gracias, profe. Bien. Bueno, vamos a usar algunos datos, ¿no? Pocos datos para que los podamos hacer aquí en clase. H sobre A, que es igual, perdón. Ah, esta es mi nomenclatura, perdón. Esto es ordenada al origen. Ah, muchas gracias. Sí, sorry. Siempre
Olvido especificar que este O punto no es un panda, es ordenada al origen. Ok, bueno, vamos a usar estas conclusiones. Si queremos obtener entalpías de superficie, ¿qué necesitamos? Datos de tensión superficial en función de la temperatura para obtener esta pendiente. Todo este va a ser la entropía de superficie por la temperatura a la que queramos encontrar la entalpía y le sumamos la tensión superficial a esta misma temperatura. Ok, bueno. Se ve muy bonito. Parece que sí va a funcionar, pero hay que ponerlo un poco a prueba. Bien, aquí está un ejercicio que vamos a hacer ahorita individualmente para Profe, comprobar. ¿podría regresar tantitito su? Claro, Ya, muchas gracias. Listo, ahora sí. Gracias. muy bien. Vamos a usar esa ecuación para encontrar una entalpía. Tenemos aquí datos de tensión superficial, energio centímetro cuadrado, en función de la temperatura para el agua. Ok, 283, 298, 323 Kelvin, 74, 70 y casi 2 y 67.9. Vean que efectivamente la tensión superficial parte de un valor alto para la temperatura más baja y llega a un valor más bajo para la temperatura más alta. Es decir, si estamos observando una disminución. ¿Ok? Ahora ustedes van a tener que usar esta ecuación para encontrar energía de Gibbs, entropía y entalpía 25 grados Celsius. ¿Ok? Aquí ya tienen todo para poder encontrar. Necesitan hacer aquí el cálculo de una pendiente con esos tres datos para poder encontrar menos d sigma dt. Ahora, mucho cuidado con el signo. El producto T por S tiene que ser positivo también. ¿Ok? Así que, bueno, adelante. Voy a desactivar mi audio un momento y ver qué obtienen. Ok. Ok, así que la energía de superficie de Gibbs es directamente 71.99. Profe, Sí, una pregunta, ¿cómo se sacó la S? Perdón. la entropía de superficie la tuvimos que sacar con un análisis lineal rápido. O sea, sacar la pendiente de estos tres datos. O sea, ¿cuál es la pendiente de estos dos columnas de datos? Y la pendiente es 0.1577. ¿Ok? Si más adelante quieren comprobar, no sé si en Excel o en su calculadora, saquen la pendiente de la temperatura como variable independiente y la tensión superficial como variable independiente para construir esta pendiente y debe dar 0.1577. Después Si, Ujú. si no consideramos el signo negativo, ¿no? Ajá, este signo negativo ya está dentro de esta variable. Para Ok, ok. ok. Entonces multiplicamos ahora temperatura, que es 298,
por 0.15 más 72. Y eso, ¿cuánto les da? 119.01. Ok, ¿qué unidades tiene esto? Son nergios. Ay. Pues también son nergios sobre centímetro cuadrado, ¿no? Así Sí, es, de acuerdo. ergios por centímetro cuadrado. ¿Ok? Y bueno, por su parte, la entropía, eso ya no lo voy a escribir porque no los voy a torturar con mi letra, pero la entropía de superficie tiene unidades de ergios, Kelvin, centímetro cuadrado. ¿Ok? Ergios sobre centímetro cuadrado por Kelvin son las unidades de la entropía de superficie. Sí. ¿Ok? Ujú. Muy bien, más adelante vamos a ver cómo usar estas entalpías para describir o predecir cómo se va a comportar un sistema. Pero bueno, ya sabemos de dónde viene, ya podemos obtenerlo. Si yo les doy una serie de datos de tensión superficial con respecto a la temperatura, ustedes ya pueden encontrar todas las entalpías, entropías y energías de Gibbs para la superficie. ¿Ok? Ujú. Muy bien. Bueno, vamos ahora a los últimos, bueno, vamos a platicar un poco de cómo se comporta la tensión superficial y también la densidad con respecto a la temperatura. En 1923, hace casi 100 años, MacLeod, con diversos experimentos en diversas sustancias, encontró una relación empírica entre la tensión superficial y la densidad. ¿Ok? Y lo escribió de esta manera. Él encontró que la densidad, la tensión superficial es igual a una constante propia de cada sustancia, multiplicando a la diferencia de densidad del líquido menos la densidad del vapor, y esto elevado a la potencia 4. ¿Okay? Eso fue lo que él encontró empíricamente, y también encontró que esta constante C no depende de la temperatura. Después, Sogden, un año más adelante, rearregla la ecuación de MacLeod. Vean que pasa este 4 a la tensión superficial y dice que hay una constante multiplicando a la relación entre densidades con la masa molar. ¿Ok? Así vean que se parece bastante porque tanto esta variable P como esta, como la masa molar, ambas son constantes, ¿no? Entonces, equivalen a esta C que decía MacLeod. Pero él propone que dividamos a esta constante empírica y le llamemos paracoro, la cual es independiente de la temperatura, y vamos a ver que es una propiedad aditiva, es decir, que depende de la estructura de la molécula, depende del tamaño de la molécula, y constitutiva, es decir, que depende de la estructura y de qué esté constituido esta sustancia. ¿Ok? Bien, paracoro viene de dos Profe, raíces. Sí, la MW, ¿qué era? masa molar. Gracias, profe. Masa molar. Antes le decíamos peso molecular, pero ya no se usa. Ahora decimos masa molar. ¿Ok? Ujú. Gracias. Muy bien. Paracoro proviene de dos raíces griegas.
coro, que significa o viene de la idea de espacio o volumen, y para, que significa al lado o similar a. Así, el paracoro lo podemos visualizar como una especie de volumen, ¿ok? Algo que se parece al volumen. Vean que aquí tenemos, si agrupamos o despejamos el paracoro, esta constante nueva que tenemos hoy, despejamos y dejamos de este lado las propiedades del líquido, su tensión superficial a la 1/4, y esta relación vean que es el inverso del volumen molar. ¿Ok? Así podemos ver al paracoro como una especie de volumen molar modificado por las fuerzas cohesivas que estamos viendo macroscópicamente como la tensión superficial. ¿Ok? Así el paracoro es una especie de volumen modificado considerando las fuerzas cohesivas, y aquí lo ponemos en términos de la tensión superficial. ¿Ok? Es decir, yo puedo escribir el paracoro, en vez de esta relación, podría escribir directamente el volumen molar. Ok. ¿Ok? Bien, vean que si yo tuviera un líquido hipotético en que tuviera una tensión superficial de 1, una DINA o 1 milinewton por metro o 1 ergio por centímetro cuadrado, si existiera ese líquido, el paracoro sería igual al volumen molar si las fuerzas cohesivas fueran unitarias. Es un caso límite, pero que... ¿Cómo? ¿Podría repetir eso, por favor? Claro, Gracias. el paracoro lo estamos definiendo como la tensión superficial elevado a la 1/4 multiplicando al volumen molar. ¿Ok? Sí. Bien. Si yo tuviera un líquido donde la tensión superficial fuera unitaria o igual a 1, si sigma es igual a 1, elevado a la 1/4 es 1 también. Entonces, si yo tuviera ese líquido hipotético con tensión igual a 1, el paracoro sería lo mismo que el volumen molar. Ok, ya, muchas gracias. ¿Ok? Así, la tensión superficial nos puede estar diciendo cuánto se desapega el paracoro del volumen molar. Entre mayor sea esta tensión superficial del líquido, mayor será la diferencia, ¿no?, entre el volumen molar y el paracoro. Bien, el paracoro nos va a servir para dilucidar o encontrar tensiones superficiales que no tenemos, o también para encontrar la estructura de la molécula. Si nos enfocamos en la parte de la masa molar, ¿okay?, nos va a permitir encontrar tensiones superficiales, o también nos puede ayudar a encontrar densidades o estructura. Ok, ¿en qué casos es especialmente útil? Cuando no tenemos datos experimentales, cuando tenemos moléculas costosas, difíciles de obtener, de sintetizar, tal vez de llevar a condiciones de medición,
es ahí donde el paracoro nos va a servir para encontrar esos valores que nos hacen falta. Aprovechando que es una propiedad aditiva y constitutiva. ¿Ok? La próxima clase vamos a ver ejemplos de distintos valores de paracoro para que nos quede claro a qué nos referimos con aditivo y a qué nos referimos con constitutivo. ¿Ok? Bien, ¿qué unidades tiene el paracoro? Podemos hacer la simplificación, una simplificación usual que ustedes pueden encontrar en la literatura, que es considerar que el paracoro tiene las mismas unidades que el volumen molar, ¿ok? Que serían centímetros cúbicos por mol. Es una aproximación a las unidades, porque estrictamente tenemos que considerar las unidades de la tensión superficial. ¿Ok? Pero no, vamos a usar la aproximación usual, que es que el paracoro va a tener las mismas unidades que el volumen molar. Bien. De este tema lo vamos a dejar en este momento ahí y vamos rápidamente a ver lo del proyecto como última parte de la clase. Para que vean en qué consisten las dos entregas que tenemos pendientes. Ahí va. Ok. Bien, el proyecto de este semestre consiste en dos entregas. La propuesta es que la primera de ellas se realice el 13 de octubre, es miércoles, y consiste en la investigación sobre un sector químico. ¿Ok? Esto es de una lista de sectores químicos que yo les voy a hacer llegar, pero en la que se incluyen el sector químico, digo, el sector farmacéutico, el sector de plásticos, automotriz, de adhesivos, higiene personal, etcétera. Cualquier sector químico que ustedes quieran estudiar, van a hacer un análisis socioeconómico como primera parte del proyecto, el cual es estos 10 puntos. ¿Ok? Parece mucho, pero no es tan difícil. La producción o consumo global o nacional, el que encuentren, ya sea en términos monetarios o en escala volumétrica, es decir, cuánto produce, por ejemplo, la industria de las pinturas, cuánto produce la industria alimentaria en términos de producción o consumo, el dato que ustedes encuentren. Después, en cuánto está creciendo o decreciendo esa industria. Unidades económicas nacionales se refiere a cuántas empresas en el territorio nacional existen. Les voy a decir dónde está esa información. Cuántos empleados tienen, cuál es el balance de exportaciones e importaciones, qué empresas exportadoras existen, cuáles son las asociaciones o sociedades nacionales de esa industria. Por ejemplo, de la industria cosmética está la Sociedad Cosmetológica de México. De la industria del cemento está el Instituto del Cemento e Industrias Extractivas, etc. También los sectores tienen
exposiciones ligadas a ellas, como la exposición del sector eléctrico o del sector de farmacéutica. ¿Qué exposiciones hay ligadas a ese sector industrial? Subsectores se refiere, por ejemplo, en el ámbito cosmético, los subsectores serían la perfumería, la higiene dental, el cuidado del cabello. Ok, en pinturas puede estar la pintura automotriz, la pintura para impermeabilizado, etc. Y por último, si existen para esa industria, para ese sector industrial, sindicatos de trabajadores. Ok, esta información la pueden encontrar en el INEGI o en esta asociación que les pongo aquí, el CIAN. Es una especie de índice industrial, el cual, dependiendo de la industria que escojan, pueden empezar a encontrar toda esta información. La extensión del trabajo en sí es libre y va a ser entrega a mi correo. ¿Y cómo voy a calificarlo? Bueno, entre mayor número de datos de estos 10 tengan, va a ser más alta la calificación. Ok, bien, esa es la primera parte del proyecto. Investigar un sector industrial. Y después, la segunda entrega ya es más físico-químico interfacial, que es dentro de esa industria que escogieron, deben identificar un sistema disperso relevante, ya sea un gel, una disolución, una emulsión, una espuma, un coloide, etcétera, en el que involucre un tensoactivo. ¿Ok? Cualquier tensoactivo. Ya que tienen identificado ese sistema disperso, con el tensoactivo también, van a completar estos puntos, que es la descripción de la fase continua y la fase dispersa, es decir, si es agua en aceite, aceite en agua. Para este momento ya habremos cubierto varios de estos temas para que lo vayan construyendo conforme avancemos en el conocimiento de las propiedades físico-químicas de este sistema disperso. ¿Ok? Así, en revistas arbitradas pueden encontrar diagramas de fase que involucran a este tensoactivo, determinar la energía de superficie, es decir, encontrar tensiones superficiales si es un sistema líquido-vapor. Si es un sistema líquido-líquido, encontrar tensiones interfaciales. O si es un sistema sólido-líquido, encontrar ángulos de contacto. Todo eso es abundante en la literatura. Y también determinar el reparto entre la superficie y el seno del líquido. Esto vamos a aprender cómo hacerlo con las isotermas de adsorción y las ecuaciones de estado de la superficie. Y por último, encontrar en qué concentración se encuentra ese tensoactivo en las formulaciones que se venden. ¿Ok? Y bueno, en la parte de toxicidad, determinar para cada componente del sistema disperso la toxicidad. Identificar qué material es el anfifílico. Vamos a definir qué se refiere con anfifilo. Cómo se obtiene el tensoactivo. Cómo se produce el sistema disperso. Y encontrar si es sustentable esa formulación, si no tiene dilemas morales, si no tiene dilemas ecológicos, usar ese sistema disperso que ustedes van a
proponer estudiar. Y esto sería para el 29 de noviembre, que es como unos días antes de que concluya el semestre. Repito, esto puede ser individual o por equipos de 2 personas. Y entre mayor número de incisos cubran, pues mayor será su calificación. Está bien, profe. Bueno, ¿alguna duda? Esto se los voy a poner en las diapositivas de hoy para que lo estudien con calma. Y también les voy a poner una lista de industrias propuestas y también un par de enlaces para que puedan comenzar a investigar los aspectos económicos. Ok. Ok, profesor, sí. Va, que va. Usted nos va a asignar las industrias, ¿verdad? No, ustedes la pueden escoger. La ok, industria que ustedes decidan. Yo les voy a dar una lista de posibilidades, pero no es necesario que se ciñan a esa lista. Ustedes pueden encontrar otra y proponerla. Ok. Vale, gracias. Muy bien. Profe, yo tengo una duda. O sea, es una investigación de, o sea, por ejemplo, la industria alimentaria, pero Sí. ¿es la industria alimentaria en general o tenemos que, pues no sé, por ejemplo, Kellogg's, que sabemos que hace pues, alimentos? Escogemos como específicamente, pues a Kellogg's. Es que esa Mm, parte no me queda. ok, no, es todo el sector alimentario. No Ok. solo de los cereales, sino de Ujú, todo el sector, ¿no? Espumas, embutidos, bebidas, etc. Y ahora, ya que definieron que su sector fue el alimentario, ujú. en la segunda parte escogen un sistema relevante en esa industria. Por ejemplo, las salchichas pues son una espuma cárnica, ¿ok? Tienen el material con aire disuelto, eso sería el sistema disperso. También podrían escoger una gelatina o una espuma, un mousse, etc. Y conforme a ese mousse, vean cuál es el tensoactivo involucrado, que vamos a ver que pueden ser un tensoactivo de uso alimentario, etc. O sea, la primera parte es muy general y la segunda parte es ya muy específica. Ok, muy bien. ¿Ok? Por ejemplo, en la sección farmacéutica, podrían hacer el análisis de todo el sector farmacéutico y en la parte de escoger un sistema disperso relevante de la industria farmacéutica, podrían escoger una vacuna, ¿ok? Y ver qué tensoactivo está allí involucrado. Ok. Muy bien. Y bueno, cualquier duda me pueden escribir o aquí en la clase podemos ir dando un tiempo al final para ir dando respuesta, ¿no? A las dudas que vayan teniendo. Ujú. Ok.